¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan bendecido con una sabiduría incomparable y riquezas extraordinarias podría, al mismo tiempo, ser responsable de su propia ruina? Esta es la historia de Salomón, un rey cuyo nombre resuena a través de la historia, tanto por sus gloriosas hazañas como por sus trágicas derrotas. Salomón, una figura central en la Biblia, es ampliamente recordado por su sabiduría, riqueza y poder. Hijo del famoso rey David y Betsabé, su reinado a menudo se describe como la edad de oro de Israel. Sin embargo, detrás de toda esta grandeza, se esconde una lección de advertencia. Un hombre que, a pesar de estar dotado de sabiduría divina, sucumbió a las tentaciones de la idolatría y de las pasiones humanas, lo que resultó en la división del reino que tanto trabajó para unificar. La historia de Salomón comienza en un escenario lleno de intrigas políticas y rivalidades por el trono de Israel. A pesar de tener hermanos mayores, cuya reclamación al trono podría parecer más legítima, el ascenso de Salomón no fue obra del azar, sino parte de un plan divino. Desde el principio, su destino estuvo envuelto en un misterio celestial. Dios le prometió a David que uno de sus hijos construiría un templo en su nombre y consolidaría la paz en Israel. Cerca del final de la vida de David, mientras enfrentaba la amenaza de usurpadores del trono, Betsabé, madre de Salomón, junto con el profeta Natán, intercedió para garantizar que se cumpliera la voluntad divina. David, reconociendo la dirección de Dios, proclamó a Salomón como su sucesor. Así, el joven príncipe se convirtió en rey, asumiendo una misión divina de liderar a Israel. Poco después de ser coronado, Salomón tuvo un sueño que cambiaría su vida para siempre. En Gabaón, Dios se le apareció y le ofreció un regalo extraordinario. Pide lo que quieras que te dé. Demostrando una humildad y madurez poco comunes, Salomón no pidió riquezas, longevidad ni victoria sobre sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría, un corazón comprensivo para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta elección agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor que superaron cualquier expectativa. Así comenzó la era dorada de Israel. La sabiduría de Salomón rápidamente se volvió legendaria. Se destacó como símbolo de justicia y discernimiento, gobernando con decisiones que inspiraban confianza y admiración. Uno de los episodios más famosos de su reinado es la historia de dos mujeres que disputaban la maternidad de un bebé. Cada una afirmaba ser la madre legítima, y el caso parecía imposible de resolver. Salomón, con astucia y claridad, ordenó que el bebé fuera dividido en dos, dando una mitad a cada mujer. La verdadera madre, en un acto de amor sacrificial, suplicó que se le entregara el niño a la otra mujer, prefiriendo perderlo a verlo morir. Salomón identificó inmediatamente a la madre legítima y le devolvió el niño, demostrando la profundidad de su sabiduría. Este juicio no solo consolidó su reputación como un rey justo, sino que también mostró que su sabiduría provenía de un entendimiento divino. Bajo su gobierno, Israel prosperó como nunca antes. Salomón construyó el tan esperado Templo de Jerusalén, una obra maestra arquitectónica que se convirtió en el centro de adoración a Dios y en un símbolo de la alianza divina con Israel. Sus riquezas, influencia y poder atrajeron a líderes de todo el mundo, como la famosa visita de la reina de Saba, quien quedó maravillada por su sabiduría y las riquezas de su reino. Sin embargo, a pesar de su grandeza, Salomón no fue inmune a las debilidades humanas. En su búsqueda de alianzas políticas y prosperidad, se involucró con muchas mujeres extranjeras, permitiendo que la idolatría entrara en Israel. El corazón que una vez buscaba agradar a Dios comenzó a desviarse y erró al construir altares para dioses paganos, contraviniendo los mandamientos divinos. Esta traición espiritual trajo consecuencias desastrosas. Dios, insatisfecho con la desobediencia de Salomón, anunció que el reino se dividiría después de su muerte,
un destino que marcaría el declive de Israel. La historia de Salomón es tanto una inspiración como una advertencia. Nos enseña que, incluso dotados de dones extraordinarios, podemos perdernos si nos alejamos de Dios. Su vida ilustra el poder del discernimiento y la humildad, pero también los peligros de ceder a las tentaciones. Salomón es recordado no solo por su sabiduría y logros, sino también por los errores que sirven como recordatorio de la importancia de permanecer fiel a la voluntad divina. La fama de Salomón creció extraordinariamente, extendiéndose rápidamente a las tierras vecinas. Su sabiduría se hizo legendaria, atrayendo a reyes, sabios y comerciantes de diversas regiones. Entre estas visitas ilustres, ninguna fue tan destacada como la de la reina de Saba. Reconocida por su inteligencia y riqueza, esta monarca recorrió grandes distancias para comprobar si los rumores sobre la sabiduría de Salomón eran verdaderos. Al llegar a Jerusalén, la reina sometió a Salomón a una serie de desafíos intelectuales, presentándole acertijos y preguntas que exigían un razonamiento excepcional. Para su sorpresa, Salomón respondió a cada una de sus preguntas con claridad y facilidad. Sin embargo, más que su sabiduría, lo que más impresionó a la reina fue la grandeza de su reino. Magníficos palacios de mármol, exuberantes jardines, espléndidos banquetes y una administración impecable demostraron la organización y opulencia de Israel bajo el reinado de Salomón. Al final de su visita, la reina de Saba admitió que las historias que había escuchado sobre Salomón no hacían justicia a la realidad. Le ofreció valiosos regalos y declaró que la sabiduría y justicia de Salomón eran claros reflejos del favor divino sobre su vida. Esta visita no solo reforzó la reputación de Salomón como el rey más sabio y rico de su tiempo, sino que también elevó a Israel a un nuevo nivel de prestigio, inspirando a líderes de diversas regiones a buscar alianzas y consejos. Uno de los mayores proyectos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un sueño iniciado por su padre, el rey David. Aunque David deseaba construir una casa para el Señor, Dios reveló que esta misión sería realizada por su hijo. Salomón, con celo y devoción, asumió esta tarea sagrada, decidido a erigir una obra que honrara a Dios y reafirmara el compromiso del pueblo de Israel con su fe. La construcción del templo fue una empresa grandiosa que demandó una planificación detallada y recursos incomparables. Salomón solicitó los mejores materiales disponibles: cedros del Líbano, oro puro, piedras preciosas y mármoles de alta calidad. Miles de trabajadores se dedicaron durante 7 años a edificar el templo, que sería mucho más que una simple estructura. Sería un símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Artistas y artesanos hábiles decoraron el templo con ornamentos intrincados, llenos de significado espiritual. Cuando el templo fue terminado, Salomón organizó una ceremonia de dedicación que reunió a todo el pueblo de Israel. Durante el evento, se arrodilló ante el altar, levantó las manos al cielo e hizo una oración conmovedora, pidiendo a Dios que habitara en el templo, escuchara las oraciones de su pueblo y perdonara sus pecados cuando se arrepintieran. En respuesta, una nube descendió del cielo, llenando el templo con la gloria divina, una señal innegable de que Dios aceptaba esa obra. Esta manifestación de Dios marcó profundamente al pueblo y reafirmó la bendición divina sobre Salomón e Israel. El Templo de Jerusalén se convirtió en el corazón espiritual de la nación, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban y donde las oraciones podían ser escuchadas. Más allá de ser un hito arquitectónico, el templo simbolizaba la dedicación de Salomón a la voluntad de Dios, consolidando su posición no solo como un rey sabio, sino también como un líder profundamente devoto. Con el templo terminado y la paz establecida en su reino, Salomón gobernó durante un periodo de prosperidad y abundancia sin precedentes. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en un centro cultural y comercial, atrayendo caravanas de mercaderes de diversas partes del mundo que traían riquezas, especias y tesoros. Este reinado próspero fue un reflejo de la sabiduría, fe y compromiso de Salomón
en honrar a Dios y servir a su pueblo. Salomón es una figura histórica y bíblica que trascendió su fama de rey sabio para convertirse en un ejemplo multifacético de liderazgo, diplomacia y sabiduría. Durante su reinado, Israel vivió el auge de su prosperidad y estabilidad, en gran parte gracias a sus estrategias políticas y su habilidad para forjar alianzas. Esta era dorada estuvo marcada por grandes avances en infraestructura, con la construcción de ciudades fortificadas, carreteras y puertos, que incentivaron el comercio y facilitaron el transporte de bienes y riquezas. La opulencia de Salomón se volvió legendaria. Su palacio era un símbolo de lujo, adornado con magníficos jardines llenos de plantas exóticas, fuentes de agua y esculturas impresionantes. El templo construido en Jerusalén, dedicado al Dios de Israel, se convirtió en un emblema de fe y uno de los mayores logros de su administración. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba el reinado de Salomón era su capacidad para inspirar al pueblo a seguir principios de justicia y sabiduría. Dejó un legado literario rico en proverbios y cánticos, que sirvieron como lecciones de vida para las generaciones futuras. Sin embargo, con el paso de los años, el corazón de Salomón comenzó a cambiar. Su creciente riqueza y poder trajeron consigo tentaciones que no pudo resistir. Las alianzas matrimoniales, que inicialmente se veían como estrategias para fortalecer lazos políticos, se convirtieron en una trampa espiritual. Salomón se casó con mujeres de diversos reinos, como Moab, Amón y Egipto, muchas de las cuales practicaban cultos idólatras. Estas influencias externas hicieron que se alejara de su devoción inicial al Dios de Israel. Poco a poco, las colinas y valles, antes dedicados al culto del único Dios, comenzaron a albergar altares y sacrificios a divinidades extranjeras. Este desvío espiritual no solo comprometió su relación con Dios, sino que también tuvo profundos impactos en la estabilidad de su reino. La administración sabia que lo había caracterizado comenzó a ser cuestionada y el descontento popular creció. En su búsqueda incesante de riquezas y placeres, Salomón implementó altos impuestos y trabajos forzados, provocando indignación entre las tribus de Israel. Líderes como Jeroboam empezaron a ganar fuerza entre los insatisfechos, sembrando las semillas de la división que estaba por venir. Cuando Salomón falleció, su hijo Roboam asumió el trono, pero su falta de discernimiento agravó aún más la crisis. En lugar de aliviar las dificultades del pueblo, aumentó los impuestos y la opresión, lo que llevó a una rebelión abierta. Las tribus del norte, cansadas de ser explotadas, se separaron y formaron el reino de Israel, mientras que el sur permaneció como el reino de Judá. El legado de Salomón es una mezcla de gloria y advertencia. Mientras su sabiduría y logros continúan siendo recordados, su caída espiritual y las consecuencias de sus elecciones sirven como una alerta sobre los peligros del orgullo, la ambición desmedida y el alejamiento de Dios. En los textos que se le atribuyen, como Eclesiastés, encontramos reflexiones profundas de un hombre que, al final de su vida, reconoció la futilidad de muchos de sus esfuerzos y buscó un significado mayor. La historia de Salomón nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos buscando honrar nuestros valores y principios? ¿O estamos siendo seducidos por el brillo de cosas pasajeras y vacías? Así como el rey más sabio de Israel, también podemos aprender de nuestras elecciones y encontrar en la humildad y en la conexión con Dios el verdadero camino hacia la sabiduría y la paz. Comparte esta lección con quienes creas que puedan beneficiarse de esta reflexión, porque la historia de Salomón sigue enseñando valiosas lecciones a la humanidad.